Navi. Muy buenos días. Agradecemos a todos por su asistencia el día de hoy. Mi nombre es Alexis y seré el moderador de este webinar. Nos acompañará el licenciado José David Vargas Rojas, quien actualmente forma parte del equipo de Grupo Navi como gerente comercial. Respecto a su formación, él es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, graduado de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente se encuentra en la conclusión de una especialidad en Administración con énfasis en Contabilidad. Cuenta con más de 5 años de experiencia brindando consultorías y conferencias en temas de factura electrónica, tanto a nivel nacional como internacional. Él nos va a guiar en esta presentación y va a resolver todas las dudas que se puedan ir presentando con respecto a este tema. Al final de la presentación tendremos una sección para preguntas y agradecemos a todos nuevamente su asistencia y sin más preámbulo los dejo con el señor José David. Bueno, Alexis, muchas gracias por tu cordial presentación. Gracias por todo. A todos los asistentes les agradecemos por su puntualidad, por estar conectados con nosotros en estos momentos. Y vamos a dar entonces inicio a nuestro webinar. Hemos querido compartir con ustedes este espacio precisamente para tocar los puntos importantes respecto al tema de facturación electrónica, ya que corresponde a uno de los grandes interrogantes que están teniendo muchas compañías en el día a día, y más aún cuando se acercan las fechas de presentación de su primera factura mediante esta modalidad. Entendemos que hay un trabajo muy grande de parte del Estado que encabeza la DIAN, el cual ha querido impulsar de forma masiva lo que respecta al tema de facturación electrónica y con ello ingresar, ¿por qué no?, a buenas prácticas a nivel mundial, lo que actualmente nos exige la OCDE respecto al tema de las firmas y los acuerdos que hizo el anterior presidente. Bueno, respecto al temario, durante esta charla se hablará de los siguientes temas. Primeramente, se hará una breve introducción acerca de nosotros. Luego, hablaremos de la historia de la factura electrónica, introduciendo las resoluciones 020, 030 y 048 que se han venido presentando respecto a este tema. Posteriormente, se realizará un repaso a un glosario de los principales conceptos de la factura electrónica. Se mencionará también cómo se debe realizar el proceso de habilitación ante la DIAN, el proceso de pruebas, los requisitos de la factura electrónica, los pasos para obtener la resolución de los rangos de factura electrónica, también cómo verificar los comprobantes electrónicos que nos envían nuestros proveedores, además de las fechas de obligatoriedad de acuerdo al código CIU, con base a la resolución 042 del 5 de mayo del 2020. Y por último tendremos una sección de preguntas. Respecto a nosotros, primero que todo y antes de comenzar con el tema de la factura electrónica, entonces les introduciré un poco acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos una empresa de TI especializada en el desarrollo de sistemas innovadores, integrales y especializados que generan valor. Contamos con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software, siendo nuestro principal servicio el desarrollo de soluciones de factura electrónica. Nuestra empresa cuenta con presencia en Panamá, Guatemala, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica y Colombia. Actualmente, nuestro sistema de facturación es utilizado por más de 20,000 clientes.
En este slide queremos compartir parte de lo que es la historia de la facturación electrónica, el cual no es un tema actual, como podemos ver. Desde el año 95, con la ley 223, se está impulsando el tema de los sistemas de facturación digital en papel. En esta ley, específicamente el artículo 37, adicionó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que él fue el que dio el concepto de lo que es la factura como el documento equivalente. Voy a permitirme leerles a ustedes tácitamente lo que este artículo dice. La factura de venta, documento equivalente, se expedirá en las operaciones que realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios en las ventas de consumidores finales. La ley 527, como segunda medida del año 99, legaliza los mensajes de datos, el comercio electrónico y formaliza la firma digital como mecanismo para poderle darle seguridad y hace aseguramiento a la expedición de documentos vía electrónicamente. Es aquí donde se constituyen aquellas empresas que hoy en día emiten certificados de firma electrónica. La resolución 14.465 del año 2007 establece características técnicas respecto a la factura electrónica por computador y talonario. Lo que hace aquí es poder coexistir o darle salida a lo que las personas que quisieran en forma voluntaria acogerse al sistema de facturación electrónica puedan hacerlo. Los que no, seguían con los modelos tradicionales, los cuales serán por papel o talonario con soluciones informáticas como quizás facturas por computador. Vemos que el 2007 la DIAN permitió que las personas en forma autónoma empezaran a integrar dentro de sus soluciones y, ¿por qué no?, en el proceso de facturación electrónica, la emisión de este documento vía electrónicamente. No se utilizan los sistemas que actualmente se están realizando, pero sí permitirán emitir documentación para poder estar emitiendo a la DIAN, informándole el resumen de las ventas mensuales, impuestos cobrados e ingresos percibidos de acuerdo a la operación que haya pasado en el mes inmediatamente del periodo anterior. Seguido de ello, tenemos el decreto 1929 del año 2007, en el cual estipula la factura electrónica como documentos que soporta transacciones. Este decreto también estipulaba que la factura servía como soporte para costos y gastos y también, a su vez, como impuestos descontables para las declaraciones tributarias. Seguido de ello, el decreto 2245 del año 2015, el Estado quiso masificar la facturación electrónica, dándole ya unas condiciones en tiempo y obligando a ciertos contribuyentes para que empezaran con los temas de integración. Aquí estipula condiciones de expedición, interoperabilidad entre soluciones, la misma masificación, y le adicionó un control un control fiscal vía este sistema de facturación electrónica. Estamos hablando que en el año 2015 el decreto estipuló que aquellos grandes contribuyentes y compañías grandes, multinacionales, debían sí o sí implementar su sistema de factura electrónica en su fase 1. Es importante que lo tengamos presente en la presentación, que ya tenía que estar siendo superada en su plan piloto. Eran pues los pioneros en este sistema de facturación, ya informando a la DIAN respecto al tema de sus facturas. Y fue donde se masificó la obligatoriedad respecto al tema de la facturación electrónica. Tenemos también presente que la ley 1943 del año 2018, que con esta última reforma tributaria ya estandarizó conceptos de viabilidad respecto al tema de los demás contribuyentes,
que tenían al poder el sistema de facturación electrónica. Entre ellos también hay artículos dentro de esta misma ley donde estipulan que los documentos POS, aquellas tirillas que no se envían bajo facturación electrónica, van a tener una limitante hacia los adquirientes para poderlos tomar como costos y deducciones o tomar aquellos impuestos descontables dentro de sus declaraciones de IVA. Técnicamente lo reglamentó, especificando a partir del año 2020 iban a haber unas condiciones especiales sobre cuáles documentos se pueden aceptar y cuáles no mediante estos modelos de facturación activa. En el año 2019, mediante la resolución 1, emitida en enero del 2019, se da una base de características básicas de la factura electrónica con validación previa. Es decir, que aquí ya empezamos con la fase 2 por parte de la DIAN en cuanto a impulsar la facturación electrónica. Y aquí ya meten el concepto de validación previa, que es importante que lo tengamos presente. Fase 1 no permitía o no exigía como tal a los contribuyentes que tuvieran que informar a la DIAN previamente cuáles eran sus transacciones hacia sus clientes, cuestión que ya está reglamentado a partir de ese año y que es el modelo al cual todas las organizaciones en que está gradualmente dependiendo de los calendarios a los que vamos a ver más adelante. Tendrán entonces que estar impulsando su factura electrónica. Recordemos que la validación previa únicamente, exclusivamente lo realiza la DIAN. Ya en la resolución 20 de marzo de 2019, se selecciona a los nuevos contribuyentes obligados a expedir factura electrónica con validación previa. Aquí se estandarizan unos calendarios para dos grupos importantes. Fueron dos calendarios específicos. El primero correspondía a la actividad económica principal de cada contribuyente y otorgaba unos meses de implementación en los cuales eran tácitamente 3 meses en los que tenían que hacer pruebas de validación para pasar las pruebas exitosas y verificar que efectivamente sus sistemas de validación previa estaban efectuándose en correcta concordancia con las exigencias de la DIAN. Al mes siguiente estamos viendo que en menos de 6 meses salieron unas soluciones importantes con la validación previa. La resolución 30 de abril de 2019 estandarizó los requisitos de facturación electrónica con validación previa. Aquí ya estipuló lo que tenía que ver con los archivos, el tipo de extensión que tenía que tener la facturación electrónica, estandarizó algunos conceptos respecto a facturación electrónica, amplió inclusive, aquí es donde es importante que tengamos presente que esta resolución 30 amplió a 2 meses más la entrada en vigencia de una expedición de factura electrónica para los contribuyentes. Nos dio 2 meses más de gabela en tiempos, pues porque precisamente la DIAN también está internamente adecuando sus sistemas informáticos a este tema de validación, sin dejar de lado todos los demás compromisos que tiene esta entidad respecto a temas tributarios. Actualizaciones de oficio, requerimientos, solicitudes de devoluciones, de saldos a favor. Entonces también ellos internamente han tenido su tema fuerte porque es estandarizar un sistema a una recepción de documentación ya en tiempo real, y estamos hablando que pues alrededor de Colombia tenemos cantidad de empresas que en un segundo o en un minuto sí están transmitiendo cualquier cantidad de facturación. Y la DIAN
asimismo adecua sus sistemas para poder cumplir con la validación previa. La resolución 048 de agosto del 2019 establece el calendario para expedir factura electrónica a aquellos obligados en el decreto 2242, que estamos hablando fueron los de fase 1. Habían quedado en el olvido aquellos porque pues no estaban aún con su proceso actual facturando sin verificación previa, pero no tenían claro cuál iba a ser la fecha de entrada en vigencia para poder estandarizarse con su nuevo proceso de validación previa. Esta resolución 048 simplemente estandarizó y dijo que se tomara en cuenta los calendarios establecidos en la resolución 20, que luego fueron modificados con la resolución 30. Las resoluciones 20 y 30 del 2019 acercan al contribuyente al entendimiento de la implementación de la facturación electrónica, aspecto necesario para el debido cumplimiento de las múltiples obligaciones y formalidades que son requeridas para el correcto funcionamiento de este sistema. Con la llegada de la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, se definen fechas definitivas para la expedición de la factura electrónica, en el cual se citan los límites para expedir la misma con base a los códigos CIU para la fase 2, en el cual se deben emitir la factura electrónica de venta con validación previa. Además, la fecha límite de registro en el proceso de habilitación se debió implementar para todos los contribuyentes, se debió implementar el 15 de mayo de este año. Además, se especifican las condiciones para los documentos equivalentes a la factura electrónica de venta. Se incorpora el anexo técnico 1.7, se realizan definiciones para factoring electrónico y establecen eventos para este fin, donde también se define en dicha resolución las condiciones técnicas, como por ejemplo las facturas del consumidor final. Ok. El siguiente slide nos habla acerca de los glosarios de la factura electrónica. Para continuar, es importante que conozcamos el concepto de factura electrónica. Para este caso, nos remontamos directamente a la normatividad y podemos contemplar el concepto en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el cual estipula que la factura electrónica es un documento virtual en el que se reflejan las transacciones de venta de bienes y o servicios a una razón social y que es operado a través de soluciones informáticas. Aquí es el punto clave del concepto. La factura sigue teniendo su misma validez en tema comercial y tema tributario. ¿Cuál es el tema ahora? Incluye el sistema informático como uno de los canales de transmisión en forma masiva. Hoy en día, con el tema de la facturación electrónica con validación previa. Vemos que se están impulsando las mismas herramientas informáticas a nivel mundial y nuevamente las buenas prácticas empresariales respecto a la emisión de los documentos, para poder ver bien el tema de la facturación electrónica. En este caso, es importante tener en cuenta que este es un documento equivalente, que corresponde a uno de los sistemas de facturación que actualmente rigen en Colombia. Esa facturación operativamente tiene lugar, como decíamos, a través de sistemas computacionales y o sistemas informáticos. Permite el cumplimiento de las condiciones establecidas en relación con la expedición, generación y entrega, recibo, rechazo y conservación de la factura. Entonces, factura electrónica es nada más y nada menos que el mismo documento equivalente
que actualmente es utilizado para poder reflejar transacciones de ventas de bienes y o servicios, y que ahora se está implementando a través del tema de las herramientas informáticas o soluciones informáticas. Todo con ello respondiendo a los requerimientos que Colombia acogió cuando se inscribió en la OCDE. Y lo que importa es el tema de las buenas prácticas empresariales. Aquí los sistemas informáticos juegan un papel importante y es poder transmitir en forma y casi en tiempo real lo que está pasando en las transacciones en el día a día entre compañías en Colombia, y con ello mejorar los recaudos y tributos entre las compañías. Como estábamos hablando anteriormente, esta facturación es un sistema que sirve y funciona a través de soluciones informáticas y computacionales. Ese es el punto principal de la facturación y se envía a través de documentos en formato XML, el cual es un documento con un lenguaje de programación y que al mismo tiempo se transcribe al adquiriente del servicio o consumidor final en formato PDF. El XML, por verlo de alguna manera, lo podemos comparar quizás con un Excel, solamente que como les mencionaba, este tiene un lenguaje de programación. Quizás cuando lo abramos es un poco difícil de entender, pero este es el que tiene validez tributaria y este es el que se envía a la DIAN en tiempo real para su correcta validación. Luego, respecto al PDF, que es el que se envía al consumidor final junto con el XML, es la expresión gráfica de la factura electrónica. El mismo se realiza el envío de manera digital, ya sea mediante correo electrónico o en algunas ocasiones mediante la impresión del documento en papel, el cual más bien estamos dejando casi de lado el papel a una herramienta informática para expedir el documento equivalente. Hoy en día, aprovechando el boom de estas tecnologías, esta herramienta informática nos permite el cumplimiento de condiciones establecidas en relación con la expedición, generación y entrega, recibo, rechazo, conservación de la factura electrónica. Es uno, entonces, de los modelos a los cuales, los modelos de sistemas que actualmente utilizamos en Colombia para comercializar transacciones de bienes y servicios. ¿Qué sistemas tenemos? Factura de venta, como estamos hablando, y documentos equivalentes. Y totalmente son los únicos que operan actualmente en Colombia. El documento equivalente es nada más que un tiquete de máquina registradora POS. Puede ser también las boletas de ingreso de espectáculos públicos, tiquetes de transporte de pasajeros, puede ser pólizas de seguros, también recibos de matrículas y de pensiones de instituciones, títulos de capitalización, títulos de peajes o tiquetes de peajes, billetes de lotería, entre otros. Estos sistemas la DIAN los va a ir suprimiendo uno a uno para irlos integrando con el sistema de factura electrónica. Bueno, respecto al certificado de firma digital, con base a lo estipulado en la ley 527 del año 99, lo define de la siguiente manera, en el cual se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido
exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. El certificado de firma digital cuenta con la misma fuerza y efectos que el uso de la firma manuscrita. Y de acuerdo al decreto 2364 del año 2012, con mecanismos que garantizan autenticidad e integridad. Entonces, como les comentaba, cuenta con el mismo valor probatorio y fuerza obligatoria de una firma manuscrita, que aporta atributos de seguridad jurídica como la integridad de la información, autenticidad de la identidad del firmante y el no repudio de la transacción. Los tipos de certificados digitales de persona natural son persona natural, función pública, profesional titulado, perteneciente a empresa o representación legal. La firma electrónica con significativa merma en la carga probatoria, la firma electrónica se define como aquel mecanismo técnico cuyo objetivo es identificar a una persona ante un sistema de información, siempre y cuando dicho mecanismo sea confiable y apropiado. Esta firma electrónica puede ofrecer las mismas garantías de seguridad que la firma digital, pero legalmente, aunque válida, tiene un rango menor ya que necesita demostrar pericialmente características como la integridad, autenticidad y no repudio, cualidades que a la firma digital le presupone la ley. El certificado de firma digital, en este caso, es el que se utiliza para las firmas de las facturas electrónicas de venta y el cual Navis System ya incluye dentro de los planes que adquieran con nosotros. Respecto a la firma electrónica, esta se utiliza para firmar las declaraciones y también para obtener la resolución de los rangos de factura electrónica. Respecto a sus diferencias, la firma electrónica funciona como una clave que proporciona la DIAN. En cambio, el certificado de firma digital es un documento encriptado que se utiliza para firmar los documentos electrónicos. Luego, respecto a la validación previa, conforma parte de la fase 2 de la factura electrónica. Es el proceso que se hace a la factura, notas débito, notas crédito, y en este caso electrónicas generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad en el anexo técnico. Este proceso se hace en fracción de segundos para que luego el documento junto con el comprobante de validación sea entregado al comprador, lo cual lo convierte en un soporte con efectos fiscales. Hemos visto en entrada en vigencia del decreto 2252 dentro de la resolución. La resolución 30, en el cual nos dice que haya unos actores importantes en el cual actúa la facturación electrónica. En este caso son los que veremos más adelante. Entonces, dentro de los actores importantes que actúan en la facturación electrónica, uno de ellos es el facturador electrónico. ¿Que quiénes son? Todos los contribuyentes, absolutamente todas las personas, tanto naturales y jurídicas, que tienen la obligación de emitir facturas según el estatuto tributario. Es decir, en este caso, los proveedores. ¿Listo? Es el término para que homologuemos a facturador electrónico y ya podamos cumplir con esta parte. Tenemos otro agente importante que es el adquiriente. El adquiriente es nada más y nada menos que nuestro cliente, que es la persona que se beneficia con estos servicios o que adquiere nuestros productos. Esa persona puede ser natural o jurídica y tiene la obligación de exigir la factura electrónica o documento equivalente cuando lo requiera.
Aquí se abre un eslabón muy grande porque pues cualquier persona en cualquier momento puede ser adquiriente, inclusive en almacenes de cadena, aquí a grandes superficies, como también aquella persona que lo requiere a título personal y realiza actividades que en el comercio, que en el Código de Comercio están consideradas como mercantiles. Otro concepto que sale de la normatividad y que deben tener presentes es el CUFE, que es un código único de factura electrónica. Es decir, es la cédula que identifica a cada factura que se emite en Colombia. Ese código, así como las cédulas de las personas naturales en Colombia, es único e irrepetible y sirve para identificar la operación que se realizó en aquella factura. Volvemos a decir, no hay documento que tenga CUFE duplicado, es único e intransferible y allí el código contiene absolutamente todos los requisitos y toda la transacción que se está realizando entre el facturador electrónico y su adquiriente. Otro concepto que hay que tener claro es el CUDE, que es nada más que el código único del documento electrónico. Es decir, así como hay un CUFE para las facturas electrónicas, hay un código único para las notas débito y notas crédito, que se deriven de la factura electrónica de venta. Este código es igual que el anterior que acabamos de hablar, es único e irrepetible y siempre va a ir amarrado o se va a generar al momento en que se emite una factura de venta. Pueda que yo comercialice 100 cantidades de un producto X a un adquiriente y de esas 100 cantidades, 50 salieron defectuosas. Y yo reportarlo tanto a la DIAN, la venta de los 10 ítems que vendí en mi inventario, como también la devolución posterior que se ha generado por efecto por temas de disponibilidad de producto, que el cual me va a generar que tenga que emitir respectivamente una nota a crédito que revele ante la DIAN, revele ante mi cliente y ante mi propia contabilidad que efectivamente hubo una devolución en venta. Respecto al código QR, por sus siglas en inglés, Quick Response Code, código de respuesta rápida, este nos permite poder consultar a través de la misma la información de la factura electrónica que fue enviada a la DIAN. Las notas crédito y notas débito se generan por razones de tipo contable y o fiscal, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos para que para el efecto señale en la DIAN. En este caso se puede decir que son extensiones de la misma factura electrónica y tiene la finalidad ya sea de restar para el caso de las notas crédito y sumar para el caso de notas débito. Por ejemplo, digamos que por alguna razón se comete algún error en el momento de emitir una factura electrónica de venta y se le facturó a un cliente erróneo. En dicho caso, se debe corregir contablemente con una nota a crédito para poder anular la factura y volver a emitir nuevamente la factura de venta a la persona correcta. En caso de nota de débito, tiene una acción contraria, por ejemplo, que facturé 50 productos a un cliente en específico, pero debí facturarle 55. Puedo aplicar entonces una nota de débito para añadir esos 5 productos que no incluí inicialmente en esa factura electrónica de venta.
Respecto a los requisitos para el registro, en este slide les contamos cuáles son los requisitos y también veremos el paso a paso del proceso de registro para que empiece a implementar la facturación electrónica, ya sea para su empresa o para sus clientes. Actualmente la DIAN se encuentra en un proceso de transformación digital que, además de optimizar sus procesos, facilita a todos los contribuyentes mecanismos para mejorar sus propias gestiones, en el cual se menciona que uno de estos mecanismos es la factura electrónica, que en esencia tiene un nuevo abanico de beneficios como facilidad en sus gestiones tributarias, automatización e incluso genera un impacto positivo en la economía del país. Además, va en línea con los objetivos de protección al medio ambiente porque reduce el uso de papel. Empezar a facturar, empezar a usar factura electrónica es más fácil de lo que podemos imaginar. En relación a los requisitos y proceso que se debe contemplar para empezar a hacer transacción al nuevo modelo de facturación, deben contemplar lo siguiente. 1. Tener el RUT actualizado, tanto del comercio como de los representantes legales. Luego también que pueda tener acceso al correo electrónico registrado en el RUT. Esto aplica para naturales y jurídicos, el cual será parte del proceso de este correo. Y el último detalle a considerar es que puedan tener un computador que les permita realizar el registro, el cual solo se puede hacer desde un computador. Además, debe asegurarse que el navegador permita las ventanas emergentes. Una vez revisados estos requisitos básicos, continuamos con el primer paso, que es el de habilitación. Ok, ¿cómo realizar la habilitación en la DIAN? En cuanto a la habilitación, es el procedimiento que se desarrolla en el Servicio Informático Electrónico de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta en la DIAN. El mismo, y tal como se menciona en este slide, debe ser realizado previo a la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta, cumpliendo con las siguientes características, condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos, por lo cual es necesario realizar los siguientes pasos. Y muy importante, puedan hacerlos si aún no los han hecho, lo más pronto posible. Esto debido a que con base a lo estipulado en la resolución 042, esta parte del registro se debió realizar por parte de todos los contribuyentes a partir de la fecha del 15 de mayo, la cual se verá más adelante en otro slide. Entonces, dentro de los requisitos se encuentran: 1. Inscribirse en el Servicio Informático de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta, ingresando los datos de información como facturador electrónico y el correo de recepción de documentos electrónicos. Los datos de información como facturador electrónico aparecerán en la página de la DIAN como parte de este proceso para ingresarlos en el sistema. Como parte del proceso, también se debe señalar el Servicio Informático de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta, que en este caso se utilizará, donde se debe seleccionar la opción un desarrollo informático propio o desarrollo informático adquirido en caso de que opten por nuestras soluciones de factura electrónica. Aquí se está informando a la DIAN los medios de operación a través de los cuales se cumplirá con la obligación de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta.
Para ello estamos informando a la DIAN que el software de factura electrónica de venta que se utilizará corresponde a un desarrollo informático propio o desarrollo informático adquirido. Este es un paso muy sencillo, pero fundamental para realizar las validaciones requeridas. En este punto, usted selecciona un modo de operación, es decir, el software con el que facturará electrónicamente, y el sistema de la DIAN le indicará los rangos de numeración de facturas de pruebas para que se puedan usar y puedan verificar el funcionamiento de su software de facturación. Bueno, estamos viendo que nos han reportado que hay algunos problemas con el audio con algunos. Vamos a corroborar este detalle un momento para ver que todo esté funcionando bien. A todos los participantes también les vamos a juntar un enlace para que puedan llenarlo. En este caso les agradecemos a todos que puedan llenar este enlace, y con mucho gusto nosotros les estaremos enviando la información de la charla, entre otra información. Ok, a los que están presentando, muchas gracias, Viviana. Todos los que están presentando estos inconvenientes con el audio deben salir y volver a entrar. Entonces, nada más sería que puedan salir un momento y volver a entrar. Ya en el chat le acaban de escribir a todos para que puedan seguir los pasos. Como les comentaba, les agradecemos a todos que puedan llenar el enlace de participación y de esta manera también poderlos incluir respecto a todos los contadores que nos acompañan el día de hoy, poderlos incluir en nuestro club de contadores y poderle enviar la información de todos los beneficios que pueden obtener al formar parte del mismo. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, para cumplir con los pasos para realizar la habilitación, lo que deben hacer para realizar el registro es lo siguiente. Primero tienen que ingresar a la página oficial de la DIAN, sería www.dian.gov.co. Luego ingresan donde dice tipo de ingreso, ya sea si está registrada como empresa o como persona natural. Tan solo debe colocar los datos que el sistema le solicite y dar clic en entrar. Una vez dentro del sistema, con el registro, en donde deben seguir los siguientes pasos, ingresando en un menú que les aparecerá en participantes y luego en el submenú llamado facturador. Aquí usted podrá verificar sus datos y luego darle clic en una opción que dice registrar. Entonces les va a aparecer una advertencia en el cual nada más ingresan en aceptar y la DIAN los va a sacar automáticamente. Entonces nada más deben volver a ingresar, ingresando inician sesión y vuelven a ingresar al sistema repitiendo los pasos anteriores.
ingresando entonces en una opción que dice participantes nuevamente, facturador, y luego en la esquina derecha, que este es muy importante dentro del proceso de registro, les va a aparecer una opción que dice configurar modos de operación. Al ingresar en esa opción, se debe configurar los modos de operación, por lo cual se debe seleccionar los datos requeridos para cada caso. Se ingresa para este caso la opción software propio. Usted deberá colocar el nombre y el PIN del software para poderlo adicionar. Una vez ingrese estos datos, la opción se añadirá en el listado inferior. Y luego debe hacer clic en el botón adicionar. Al realizar este último paso, aparecerá la información para que se pueda ingresar en el sistema y pueda realizar las pruebas correspondientes. Las pruebas corresponden a una parte del proceso de habilitación. Esta parte del proceso se encuentra automatizado en nuestro sistema, en el sistema Navi, por lo cual les ahorrará bastante tiempo, si es el caso que deciden optar por nuestras soluciones. El proceso de pruebas es útil para poderle demostrar a la DIAN que su empresa tiene la capacidad técnica, humana y tecnológica para brindarle la información referente a facturación que necesita de sus operaciones. Si bien el software se encarga de realizar las tareas técnicas de expedición, es decir, de generar, entregar, recibir, rechazar las facturas electrónicas que genera y que recibes. Dentro de las pruebas, la factura electrónica de venta, nota crédito y nota de débito, para que puedan ser validadas correctamente, deben cumplir con unos requisitos. Los requisitos, que en este caso veremos más adelante, se fueron ajustando hasta su última versión, en la resolución 042, en la que mencionaremos en el siguiente slide que veremos a continuación. Muy importante, anteriormente habían que hacer más documentos electrónicos para las pruebas, pero en este caso se fueron ajustando y las pruebas, una vez que ya se registraron e ingresaron la información en el sistema, se deben emitir 8 facturas electrónicas de venta, una nota crédito y una nota de débito. Si fueron validadas correctamente por la DIAN, entonces en este caso ya la DIAN nos va a enviar un mensaje en el cual se va a estar actualizando la responsabilidad 52 en el RUT de manera automática, indicando que ya se cumplió con este proceso de pruebas. Respecto a los requisitos para la validación de las facturas electrónicas, entonces, siguiendo con el tema de la normatividad, las facturas electrónicas tienen que tener también unos requisitos de validación para que sean aceptadas por la DIAN. Aquí traemos a continuación 16 requisitos mínimos que debe tener cada una de las facturas electrónicas de ventas que se emitan, las cuales la DIAN, dentro de su validación previa, va a ser minuciosamente una revisión 1 a 1, efectivamente corroborando que se cumplan a cabalidad. Si en algún momento la factura electrónica que se emite no cumple un requisito, esa factura será devuelta por parte de la DIAN. La misma DIAN informará cuál es el error que se está presentando a la falta, o en este caso la falta que se está haciendo con base a las indicaciones, y por lo cual no ha sido validada exitosamente. El primero de ellos, y para que lo tengan presente, es que esa factura tiene que estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. Ese es el título que debe tener su facturación al momento de ser emitido, porque pues
Simplemente si colocamos factura electrónica o factura de venta electrónica, o cambiamos cualquiera de las normatividades que tenemos aquí, o el contexto que tiene la factura, puede ser una de las causales o por las cuales la DIAN rechace la facturación. El segundo requisito en orden de importancia es que debe contener los apellidos y nombre o razón social dependiendo de la persona. Entonces debe estar acompañada de su identificación tributaria del vendedor o de quien presta el servicio. Es decir, en este caso es la persona facturadora electrónica. La persona que emite la factura. Hay que tener esta información en su cuerpo, la factura. También, como tercer requisito, debe tener los apellidos, nombre, razón social y número de identificación tributaria del adquiriente de bienes y servicios. Tener presente cuando el adquiriente sea persona natural y no se encuentre inscrito en el registro único tributario, se debe incluir igual el tipo de identificación y un número de documento de identidad. Si pues tenemos en cuenta que hay personas que por su condición son contribuyentes que no llevan formalmente la contabilidad o que ni siquiera están registrados en la página de la DIAN, entonces debe salir en la documentación, en la factura con todos los requisitos y la información clara de esa persona. Solo que es muy importante mencionar que se realizó un ajuste con la resolución 042, en donde se incorporó una nueva opción en el inciso B del punto 3, en el cual se puede registrar apellidos, nombre, número de identificación del adquiriente, los bienes o servicios, para los casos en que el adquiriente, por ejemplo, no suministre la información en relación con el número de identificación tributaria, el NIT. Entonces, para esos efectos y esos casos, se debe registrar la frase consumidor final o los apellidos y nombre y el número 12 veces 2. Esto es para el caso de los adquirientes de bienes o servicios que no suministren la información. En ese caso se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y o la prestación del servicio cuando la citada operación de venta se realice fuera de la sede de negocio, oficina o del local del facturador electrónico, para los casos en que la identificación del adquiriente corresponda a la señalada en los literales. Esto para el caso de consumidores finales. El cuarto requisito importante debe llevar una numeración correspondiente a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, incluyendo el número de autorización, rango autorizado y vigencia de autorización por parte de la DIAN. Aquí quiere decir que debemos tener una resolución expedida única y exclusivamente por la DIAN, en el cual nos va a soportar que la factura que se emite está entre los rangos suficientes habilitados por la DIAN. Si en dado caso el contribuyente utiliza o no utiliza prefijo, debe también indicarlo en esa resolución y el cuerpo de la factura debe contenerlo en debida diligencia. Debe contener también una fecha y hora de generación, importante, ese es el sexto requisito. También debe tener en este caso, debe tener la fecha y la hora de expedición, la cual corresponde a la validación. Esta validación es la que hace directamente la DIAN. Factura electrónica que no tenga el visto bueno de la DIAN con fecha y hora de validación no se tiende expedida cumpliendo los requisitos de facturación electrónica con validación previa. Puede ser causal de rechazo como consigna aparte los adquirientes, como también una causal de sanción cuando se estipula que no expidió la factura con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Recordemos que esa validación la hace únicamente la DIAN. El séptimo requisito debe contener la cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o servicios
prestados utilizando códigos que permitan la identificación y la relación de los mismos. Aquí la DIAN pretende estipular cuáles son sus servicios y sus productos prestados. Debe tener una codificación concordante en el cual le permite internamente a la DIAN validar que son actividades que están otorgadas para ustedes y por los cuales cuenta con una habilitación para prestar sus servicios o comercializar los productos. Bueno, el octavo requisito es que debe contener el valor total de la operación. También debe obtener la forma de pago indicando si es de contado o a crédito, caso en el cual se va a señalarse el plazo establecido. También debe incluir el medio de pago registrado si se trata de efectivo, tarjeta de crédito o débito o transferencia electrónica u otro medio que aplique. Indicar la calidad de agente retenedor del impuesto, muy importante. También debe obtener la discriminación del impuesto con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y o servicios que se encuentren grabados. En el caso de el medio de pago, si por ejemplo si se trata de efectivo o tarjeta de crédito, o los que la DIAN suministren para estos fines, por ejemplo también en el caso de cheques o que indique transferencias vía Bitcoin que no son habilitadas, pero pues pueden ser o pueden estarse tomando también como otro medio de pago en Colombia, hay que indicar que también la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas, como mencionamos, hay que informar el cuerpo de la factura, deben tener todas estas condiciones para que sea aceptada. Recordemos que en cualquier falta de ellas da causal de no validación previa. Bueno, aquí también cada facturador electrónico debe tener su firma electrónica para poder endosar esa factura como título de valor legible y que es real. Hay que incluir el código único de la factura electrónica, que es el código CUFE, el cual les informamos dentro del glosario. Es la cédula única que identifica esa factura ante todas las facturas que se emitan en Colombia. Y también estamos con la implementación de sistemas tecnológicos. La falta de incluir un código QR, el cual es la representación gráfica y somera de la factura que se está emitiendo, así como la factura electrónica debe tener unos requisitos, en este caso también los debe tener las notas crédito y notas débito que veremos a continuación. Entonces, corresponde, en el caso de las notas débito y notas débito, se debe ingresar también, bueno, en este caso, todos los requisitos, incluyendo la fecha de expedición, el prefijo, código de la factura electrónica, que en este caso el CUFE, la cual la factura electrónica de venta hace referencia. Y además, a diferencia de los puntos anteriores, como les comentaba, tienen los mismos requisitos de la factura electrónica de venta. A diferencia que debe estar esta expresada como nota débito y nota crédito de factura electrónica de venta, cuando corresponda. Esta también debe tener el CUDE, el cual identifica como un código con una emisión única sobre este documento que es irrepetible, que hay que informar la cantidad y descripción específica de los bienes y servicios de los cuales se está afectando la factura. Hay que tener una descripción y un valor total, y hay que tener un valor unitario, un valor total en el cuerpo de la nota de devolución.
Pasos para obtener la resolución de los rangos de factura electrónica. Uno de los requisitos que debe tener toda factura es indicar en la factura la resolución de autorización para facturar. Esta es una medida de control que implementa la DIAN para tener un registro de los contribuyentes que están autorizados y los rangos de numeración que se han autorizado. Una vez culminado con el proceso de pruebas, se debe ingresar una vez más en el enlace que proporciona la DIAN de manera temporal en la opción de habilitación. Entonces, como les comentaba, en el momento que ya hayan realizado el proceso de habilitación y hayan hecho las pruebas correspondientes, ingresan nuevamente, se actualizará la responsabilidad 52 en el RUT. Y luego se continuaría con este paso, el cual es de suma importancia, el cual es la obtención de la resolución de los rangos de facturación electrónica. Si bien en el artículo 617 del Estatuto Tributario señala los requisitos que deben cumplir una factura para efectos tributarios, nos exige que deba tener impresa la resolución de autorización de facturación. Es un requisito que la DIAN exige de acuerdo a las facultades de fiscalización que la ley le confiere. En efecto, hay que considerar que la ley, artículos 684, 684-1 y 684-2 del Estatuto Tributario, faculta ampliamente a la DIAN para que implemente los sistemas técnicos de control que a su juicio consideren necesarios y en desarrollo de la facultad. La DIAN expidió la resolución 055 de julio 21 del 2016, la cual reglamentó la obligación de solicitar autorización para facturar. Por lo tanto, esta es de obligatorio cumplimiento. Todo contribuyente que esté obligado a expedir factura debe solicitar la respectiva resolución de autorización a la DIAN. Entonces, al culminar las fases de pruebas de habilitación, el proceso continúa en el servicio en línea de la plataforma Muisca de la DIAN, el cual es aquí donde se debe solicitar la autorización de los rangos de numeración para facturas electrónicas. Estos números autorizados por la DIAN deben utilizarse en cada factura para garantizar la trazabilidad y legalidad de cada documento. Por lo cual, al ingresar en la página Muisca de la DIAN e ingresar en la opción que dice numeración, se debe dar clic en la opción que dice autorizar rangos e ingresar la información del prefijo cuando éste se requiera. Respecto a la autorización de prefijos en la facturación, cuando el contribuyente tiene varios establecimientos de comercio o requiere identificar o separar las ventas según sus necesidades particulares, puede recurrir a los prefijos como mecanismo auxiliar para identificar las facturas y los ingresos. Al respecto, señala el artículo 5 de la resolución 55 del 2016, para los obligados a expedir factura o documento equivalente que posean más de un establecimiento de comercio, sede o oficina o lugares donde desarrollen sus actividades económicas. En la solicitud de autorización de numeración deberán indicar para cada uno de ellos los prefijos y la correspondiente numeración. Cuando el obligado a solicitar autorización requiera diferenciar los ingresos provenientes de las ventas o prestación de servicios según la modalidad de pago u otra forma, podrá entonces utilizar la numeración con prefijos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos sin que excedan de 4 letras o números. Posteriormente de que haya ingresado o no el prefijo, se debe ingresar la información de los rangos desde y hasta. Además, muy importante, seleccionar en tipo la opción de factura electrónica.
Luego de agregar la información, aceptamos el borrador y debemos firmar la opción definitiva en 2 ocasiones con la firma electrónica. Respecto al último paso de ingresar al portal de la DIAN en la opción facturando electrónicamente. Para asociar los rangos de numeración de factura electrónica, este se realiza luego de haber pasado 1 hora. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Una vez de que ya haya pasado 1 hora, la DIAN ya nos permite poder asociar los prefijos al sistema. Y además es muy importante mencionar que una vez realizado este proceso, también se debe obtener los rangos de talonario para inconvenientes de tipo tecnológico del facturador de contingencia, los cuales deben asociar directamente en las facturas de papel que vayan a utilizar para esos fines. En relación al artículo 48, que podemos encontrar en la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, indica lo referente al tema del servicio de consulta de facturación proporcionado por la DIAN, en donde se menciona que pondrá a su disposición en su página web el servicio de consulta del estado de autorización de la numeración de las facturas. Este servicio de consulta es el que vemos en este slide, en el cual a través de la representación gráfica, la cual debe contener un código QR que al ser escaneado muestra el código CUFE, o bien en la misma factura en formato PDF, pueden obtener también el CUFE y luego se puede consultar la factura electrónica en el enlace que vemos por acá, que sería https catálogo-vpf.dian.gov.co/user/login, la cual se encuentra en la opción documento. Con el número CUFE pueden consultar entonces el documento electrónico al ingresarlo en esta opción. ¿Qué pasa con los de la fase 1 de acuerdo al CIU? Aquí quisimos traer a coalición en la presentación qué pasaba con estos facturadores que están en fase 1. Entonces, volvemos a reincidir. Tienen que tener presentes los calendarios estipulados en la resolución 042. Tendrán que tener presente sus primeros 2 o 3 dígitos en su actividad económica principal. Estas fechas antiguas corresponden a las estipuladas en la resolución 20 de marzo del 2019, el cual catalogaba a 14 participantes o grupo de empresas que tenían que entrar en vigencia. Aquí en nuestra segunda columna, la normatividad estipulaba una fecha máxima de registro. Es decir, que cada contribuyente tiene que tener presente cuál es su actividad económica y ubicarse en este calendario de obligados a inscribirse. Y posteriormente contar con 3 meses para hacer la fase de pruebas. Para la DIAN es importante tener presente que la fase de pruebas en su momento debió cumplir con una serie de requisitos. Una transmisión de al menos 60 facturas de ventas en forma efectiva, 20 notas crédito como 20 notas débito, para que pudieran pasar efectivamente. Una vez superada esta fase de pruebas, ya con eso el facturador electrónico había cumplido con todos los requisitos para poder emitir su factura electrónica con validación previa. Como tema guía, entonces, nos decía este calendario que debemos tener presente de acuerdo a la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012.
cuál era el código de la actividad económica. Entonces, para aquellos que tenían la actividad económica 05, 06, 07, 08 y 09, en su registro RUT tenían que registrarse en su fecha de registro máximo el 1 de mayo y entrar a producir o entrar a expedir su primera factura electrónica el 1 de agosto del 2019. Esta misma resolución 20 de marzo del 2019 estipuló otro calendario específico para unos grupos importantes. Grupos importantes como entidades gubernamentales, estandarizó 4 grupos, como tenemos los de régimen simples de tributación, el cual especulaba que a partir del 31 de octubre del 2019 tenían que empezar con su emisión de facturas con validación previa. Tendremos que este régimen simple de tributación fue una de las nuevas modalidades de tributación que nacieron a partir de la ley 1943 del 2018 y el cual otorgaba ciertos beneficios a los contribuyentes que se acudieran a esta tributación simple o a este tipo de régimen. El segundo grupo que teníamos eran los objetos indicados en la resolución 2 del año 2019. También teníamos un tercer grupo que son las entidades estatales y de orden nacional territorial y entidades prestadoras de servicios públicos, el cual dice que a partir del año 2020 y en este año tendrán ya que formalizarse con el tema de las facturas electrónicas. ¿Por qué le da un poco más de tiempo a ellos, como no a los otros contribuyentes ordinarios en Colombia? Pues entendemos que ellos emiten facturas a cada predio, en el cual tienen listados sus servicios y el tema de poder implementar sus sistemas y adecuar todas sus herramientas a esa validación recurre de un tiempo y unos esfuerzos bastante grandes. Entonces, les da un poco más de tiempo de los actuales contribuyentes. ¿Por qué quiero hacer énfasis a la resolución 2030 de abril del 2019? Hizo una modificación en la cual les otorgó 2 meses más de entrada a producción a los contribuyentes. Es decir, como vimos, ya no los 2 dígitos IU 05, 06, 07, 08, 09 no entraban a producción a partir de agosto del 2019, sino le dieron 2 meses más. Es decir, estos contribuyentes empezaban a partir del mes de octubre a expedir su factura electrónica con validación previa. Se siguen conservando los mismos 14 grupos de contribuyentes, simplemente que adicionándoles 2 meses más para la obligación de expedir su primer documento electrónico equivalente. Es decir, si nos remontamos al primer grupo que tenemos aquí en la presentación, ellos el 1 de octubre del año anterior debieron emitir factura electrónica de venta por obligación. Ahora bien, se definen nuevas fechas para estos grupos en la resolución 042, las cuales son fechas definitivas y aquellos que no cumplan se podrían ver expuestos a multas que involucran hasta el cierre del negocio. Los grupos que en sus primeros 2 dígitos se encuentren dentro de las actividades 05, 06, 07, 08 y 09, con base a la clasificación del código CIU, esto con base a la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012, que lo tenemos que tener presente para poder consultar los mismos, deben expedir factura electrónica de venta o debieron expedir, por decirlo mejor, el 15 de este mes, al igual que los demás códigos con base a la tabla expuesta en la resolución 042 y que bien podemos ver en este slide. Además, todos los contribuyentes deben ya haber realizado el registro de habilitación a partir del 15 de mayo, ya debieron haberlo realizado.
Tácitamente la norma lo dice, por lo cual, si no han realizado este paso del proceso, les recomendamos realizarlo. También podemos ver un segundo grupo que no se encuentra definido, que es el que veremos en el siguiente slide. Este grupo no se encuentra definido con base al código CIVO. Aquí se mencionan a los grandes contribuyentes y otros que no están en relación a este código, incluyendo algunas instituciones estatales que se encuentren regulados en la ley 142. Bueno, hasta acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Les vamos a enviar un enlace de participación nuevamente para que puedan llenarlo. Les agradecemos a todos nuevamente por su participación. Si gustan también pueden ir realizando sus consultas respecto al tema de facturación electrónica. Este enlace que les vamos a facilitar es para que podamos compartirle toda la información respecto a la charla y en caso de que les surja alguna duda adicional, igual nosotros podamos aclarársela. Además, todos los que llenen el formulario los vamos a tomar en cuenta respecto a nuestro club de contadores, en el cual damos beneficios como capacitaciones constantes, excelentes promociones, descuentos. Además, les brindamos los 2 primeros meses a ustedes y a sus clientes completamente gratis para que puedan cumplir con la obligatoriedad. Además de excelentes comisiones por la referencia de sus clientes a nuestro sistema. Entonces les vamos a compartir nuevamente este enlace. Si gustan, pueden llenarlo, los que no lo han llenado, de participación y poderlos incluir dentro de nuestro club de contadores. También les voy a compartir una información en otros enlaces aquí en el chat. Si gustan, pueden revisar el chat, en el cual estamos compartiéndoles información acerca del club de contadores que le estamos mencionando. Y en este tercer enlace que les estamos suministrando, viene información acerca de nuestros servicios. Entonces, en caso de que estén interesados por optar por nuestras soluciones de factura electrónica, pueden también descargar el tercer enlace. Entonces, les acabamos de compartir 3 enlaces. El primero es un formulario de participación para todos aquellos que quieran formar parte de nuestro club de contadores y obtener todos los beneficios que les estábamos comentando. El segundo enlace tiene información del club de contadores y también el tercer enlace que le compartimos viene información acerca de nuestros productos y servicios. Entonces les agradecemos a todos que puedan ya sea darle clic en los enlaces para que puedan descargarlos y puedan obtener esta información. Además de llenar el formulario de participación y nosotros podamos enviarles toda la información. Bueno, vamos a continuar. Respecto a los beneficios de la factura electrónica, la factura electrónica incrementa la eficiencia de los procesos en un 60%. También reduce los costos de producción, los reduce en un 84%. Incluimos, por ejemplo, costos que quizás no se logran ver a simple vista en relación a eficiencia en los procesos. Por ejemplo, cobro de servicios. Es más simple poder cobrar una factura electrónica que una factura de papel, por ejemplo, ya que la misma tiene respaldo al ser emitida y validada por la DIAN, incluyendo también otros beneficios, por ejemplo, de que el documento de factura electrónica de venta
este puede funcionar como título valor también, al luego incorporarse dentro del proceso de factoring que la DIAN está trabajando en eso, en poder incluir las facturas electrónicas como título valor. Entonces, además de costos, entonces tiene estos beneficios adicionales y el ahorro de papel, que también es muy importante que lo podamos tener presente. Entonces ya no hay que comprar, por ejemplo, esa cantidad de carpetas en el cual teníamos todas nuestras facturas guardadas, sino que ahora podemos tener el respaldo de nuestra información en la nube. Entonces, cada vez acoplándonos a las tecnologías y lo que es el comercio electrónico, ¿por qué no? Que también se va incorporando dentro del mismo tema de la factura electrónica. Entonces, también aumenta la agilidad, que es parte de los beneficios. Reduce lo que tardaba días en gestionarse, ahora tarda tan solo minutos. Y considerando también, por ejemplo, el tema del COVID, que si queremos enviar una factura electrónica, no tenemos que ir personalmente a enviar la misma. Entonces, ahora podemos enviarla por medio de correo electrónico. La factura electrónica, más que verlo como una obligación, es una necesidad para el crecimiento de tu empresa. Respecto a nuestros servicios, nosotros contamos con el sistema en la nube. Este sistema web está dirigido a empresas y profesionales independientes. El sistema ofrece diferentes planes para que cada cliente pueda elegir el que mejor se ajuste a las necesidades de su empresa en base a su volumen de facturación mensual. También ofrecemos el servicio de integración con sistemas de terceros para empresas que ya cuentan con un sistema ERP, punto de venta o sistema contable. Ofrecemos la opción de que puedan conectar su sistema con nuestra plataforma mediante nuestro web service, con el objetivo de que puedan seguir trabajando con su sistema actual y a su vez puedan generar la factura electrónica de venta. Muy importante. Toda esta información referente a nuestros servicios, igual como les comentaba, en los enlaces que les acabamos de compartir, pueden descargarla si están interesados en los mismos. Bueno, nuestro sistema en la nube le permite administración de la base de datos de sus productos, clientes y proveedores, también control de inventarios, administración de cuentas por cobrar, administración de cuentas por pagar, generación y envío de los comprobantes electrónicos, facturas a crédito y contado, notas débito, notas crédito y facturas pro forma. Como parte del servicio, muy importante, les ofrecemos el certificado de firma digital, su cuenta configurada en menos de 24 horas, capacitación y soporte técnico, asesoría para que puedan realizar el registro del sistema en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, almacenamiento y resguardo de sus comprobantes electrónicos, además de actualización del sistema, conforme se vayan realizando ajustes a las resoluciones correspondientes, que vayan entrando en vigencia nuevas actualizaciones, entonces nosotros las estaríamos incorporando. Bueno, aquí vemos un caso de éxito. Les mencionamos acerca de AGE. AGE es una multinacional de bebidas de origen peruano con presencia en 23 países de Latinoamérica, Asia y África. Desde el año 2018, AGE utiliza nuestro servicio de integración con factura electrónica, cumpliendo con altos estándares de calidad y brindando un servicio acorde a las expectativas de nuestro cliente. Entonces, AGE, como podemos ver, ellos son dueños de la marca Bicola. También contamos con lo que le llamamos las 5P de Navi. Entonces, ¿por qué las 5P de Navi? Porque Navi le ofrece los mejores precios del mercado, un producto de alta calidad, personal altamente calificado que le atenderá siempre que lo requiera.
procesos sumamente sencillos al facturar con un sistema amigable. Todo esto se puede lograr al seguir los 5 pasos de implementación en el cual podrá facturar en menos de 24 horas. Entonces nosotros le colaboramos con todo el proceso para que puedan realizarlo en menos de este lapso. Entonces les asesoramos y les colaboramos para que usted y sus clientes puedan ya cumplir con la obligatoriedad de factura electrónica. Bueno, muchas gracias a todos los que se han mantenido en la charla el día de hoy y agradecemos también al señor José David por la información que nos ha compartido y continuamos con la sección de preguntas. En caso de que tengan alguna consulta, la pueden ir realizando mediante el chat para poder ir contestándoles todas sus consultas. Por acá tenemos una pregunta de Carolina Hernández que nos dice, ya la empresa está registrada como facturador electrónico, pero no se ha podido completar el proceso por inconvenientes con el facturador. En ese trayecto se emitieron facturas a computador. ¿Son válidas estas facturas? Ok, respecto a su consulta, Carolina, le comentamos que como parte del proceso de la factura electrónica, en el momento que se está realizando el registro, la responsabilidad 52 se actualiza de manera automática en el RUT. Entonces, ya por haberse configurado la responsabilidad 52, ya está obligado a emitir factura electrónica. Entonces, si está emitiendo facturas de computador y ya realizó el proceso de registro y ya está dentro de la habilitación y fue por inconvenientes con el facturador, en este caso, los inconvenientes deben ser justificables. Deben ser justificables a medida de que, por ejemplo, no vaya a ser un inconveniente que no sea válido para la DIAN, ya que si fuese el caso, entonces en sí se está incumpliendo con la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas. Entonces, si fuese el caso, lo que le recomendaríamos es que si está teniendo inconvenientes con el facturador, pueda realizar nuevamente, ya sea con otro sistema, ya sea si, por ejemplo, si desea que le colaboremos con el proceso de facturación electrónica para que pueda cumplir con la obligatoriedad, nosotros con mucho gusto le podemos colaborar y no tenga ningún inconveniente ante la DIAN, ya que, como le comentaba, en el momento que ya se realiza el registro en el RUT, ya está obligado a emitir la factura electrónica. Entonces, lo que le recomendamos es mejor ponerse al día respecto ya sea a sus clientes con esta obligación. Ok. Continuando con las preguntas, Mónica Espitia nos dice, ¿qué sucede si la empresa no tenía software y ahora lo adquirió? Sin embargo, su plazo para facturar se vencía el 15 de junio. Ok, respecto al plazo, ok, para ver si entendí la pregunta. En este caso, entonces, ellos estaban emitiendo factura electrónica y ya les venció el plazo para emitir factura electrónica. Entonces, si fuese ese el caso, deben ponerse igual al día con la factura electrónica y hacer el proceso correspondiente para que no vayan a tener inconvenientes con la DIAN. Tenemos una consulta más por acá, Viviana Santamaría. Si es una empresa que se vincula a la facturación electrónica de manera voluntaria,
pero no es responsable de IVA, en ese caso el IVA no se puede colocar en esa factura. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Bueno, respecto a su consulta, si no está obligado a emitir, a ingresar el IVA, pero sí está obligado a emitir factura electrónica, el sistema le permite poder, ya sea ingresar el IVA correspondiente, o bien si debe emitir facturas electrónicas sin IVA, el sistema también le va a permitir poderlo hacer de esa manera. Entonces no habría ningún inconveniente, nada más en el momento de ingresar los productos o servicios, los guardaría sin IVA, por ejemplo, en el caso de nuestro sistema. Camilo Díaz nos consulta, ¿qué pasa con aquellos clientes que no tienen correo electrónico para enviar la factura? En el caso de los clientes que no tienen correo electrónico y no les suministran información porque no están obligados, en el caso de todos los contribuyentes deben tener un correo electrónico para poderlo incorporar en el RUT. Entonces, ya sea si el contador le asignó este correo, entonces sería enviarlo a este correo para que pueda obtener el documento electrónico y poder dar el acuse, ya sea de rechazo o de recibido, que puedan radicar este acuse. Pero si no es obligado tributario, entonces puede utilizar la opción que le comentábamos, en el cual se ingresa como identificación 12 veces 2 y se ingresa consumidor final. Entonces, en este caso, puede facturarle si el mismo cliente no proporciona los datos para poder emitir la factura electrónica. Eso si él no es contribuyente y no requiere la factura para poder obtener la misma para sus gastos y poderla utilizar como una deducción de la declaración. Ok, Viviana Santamaría nos consulta. En el sistema que ustedes ofrecen, ¿se puede facturar electrónicamente y post también? Bueno, respecto a su consulta, el sistema le permite emitir la factura electrónica de venta y además el sistema también tiene una versión en formato tiquete que es similar a lo que es el documento POS, que como si es un documento para consumidores finales o bien para comercios que son utilizados para estos fines, ya que a diferencia de la factura electrónica, el documento POS no nos permite poder utilizar como un gasto deducible, por ejemplo, a diferencia del mismo. Muy bien, muchas gracias, don José David, por atender todas las consultas. Si alguien más tiene alguna consulta, nos la puede realizar mediante el chat para poder aclararle sus dudas. Ok, nos dicen, para hacer la vinculación entre un software propio y su web service, ¿qué debo hacer? Ok, en ese caso, Viviana, nosotros le estaríamos enviando la información, ya sea de carácter técnico, también le estaríamos asignando un técnico para que le pueda asesorar, pero muy importante y que lo pueda tener presente es que deba tener un departamento técnico o ya sea un técnico que le colabore con la integración. Ya nosotros le asignaríamos uno de nuestros técnicos para que le pueda colaborar con este proceso. Pero sí es muy importante que pueda tener ya sea el departamento técnico, un técnico que le pueda colaborar con la integración y que en este caso, si no lo posee, entonces que ya sea el mismo proveedor de ese software que les pueda colaborar, que ya serían últimas instancias si no contara con ese técnico. Ok, Viviana nos dice, ¿nos puedes regalar
Nos pueden regalar la grabación de la capacitación. Tuve algunos inconvenientes y perdí por momentos. Gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Nosotros les vamos a estar enviando la información de este webinar. Sí, les agradecemos a todos que puedan llenar el enlace de participación que les enviamos anteriormente. Y si gustan, vamos a compartírselos nuevamente en este momento. En el enlace de participación, la información de nuestros servicios y la información de los beneficios de todos los que quieran integrar el club de contadores. Entonces, ahí se los acabamos de facilitar en este momento. Si no lo han llenado, entonces les agradecemos pueden llenarlo, este enlace de participación. De igual forma, también les compartimos información de nuestros servicios de factura electrónica y los beneficios de formar parte de nuestro club de contadores. Tenemos una última consulta ya para terminar. Camilo Díaz nos dice, ¿qué costo mensual tiene el sistema? Bueno, respecto a los precios, Camilo, eso va a depender del volumen de facturación de cada uno de sus clientes o, por ejemplo, si es para su caso, entonces de la cantidad de facturas que requiera emitir ya sea usted. Entonces, igual les acabamos de compartir en los tres enlaces la información de nuestros servicios y productos. Aquí viene también información detallada en relación a los precios. Entonces, si fuese el caso, también puede escribirnos o con mucho gusto, si está de acuerdo, nosotros le estaremos enviando un mensaje para poderle dar más información detallada en caso de que desee entonces optar por nuestros servicios de factura electrónica. Bueno, muchas gracias a don José David por toda la información y atender las consultas. Muchas gracias a todos por participar de nuestro webinar. Espero que esta charla haya sido de su agrado. En caso de que tengan una consulta adicional que no haya sido atendida, la pueden realizar mediante nuestro WhatsApp o bien a través de nuestro correo electrónico, los cuales se encuentran en pantalla en este momento. Nuevamente agradecemos a todos y cualquier consulta estamos para servirle. Que pasen un excelente día. Muchas gracias.